Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Bien, señores, mira, hay un poeta dominicano. Si digo el poeta nacional, ya me refiero que todos los que han leído un libro saben a quién me refiero. Estoy hablando de Pedro Julio Mir Valentín. Pedro Mir. Tú sabes, Vidal, que Pedro Mir debió tener 4 nacionalidades. Porque el papá de Pedro Mir era cubano. Uh-huh. La mamá era puertorriqueña. Pedro Mir nació en el país y su madre era nacional española. Oye bien, 4 nacionalidades. Tenía lo que se llama un concurso ideal de nacionalidades. Pero Pedro Mir nació en nuestro país y él siempre luchó, soñó, amó, quiso esta tierra. Tanto así que en la tiranía de Trujillo. Y nadie discute que sea dominicano. No, eso es más, yo no he oído que nadie haya discutido esa parte. Ya la digo porque está en la historia. Sí. Y se debe, no la digo. Igual que vos. Igual que vos. De generación puertorriqueña, igual que Magluta, que nace de generaciones turcas o árabes, o igual que Abinader. Igual que Abinader, exactamente. Pero a Peña Gómez sí le no, ese no. Ese se lo han comido. Ese coño. Señores, eso se borró. Eso no se dijo. Sí, entonces. Pedro Mir, cuidado, que están vigilando lo que hablamos por micrófono. Pedro Mir, que en su juventud, ¿verdad?, por los años 30, escribe unos poemas interesantes. Llegan a la mano del profesor Juan Bosch. El profesor lo ve y Pedro Mir entendió que Juan Bosch no le dio importancia a esos poemas, porque le dijo que los poemas de ese muchacho debía tener una línea social. Es decir, que su poema, él debía cambiar la forma de sus poemas, que eran de amor, eran poemas, ¿verdad?, de espirituales, poemas que llegan al alma. No eran poemas de contenido social. Era un romántico. Era un romántico, Vidal, un romántico. Entonces el profesor Juan Bosch le dijo que debió escribir cosas, ¿verdad?, que lleguen no solamente al alma, sino que lleguen a los problemas sociales. Parece que Pedro Mir le hizo caso a Juan Bosch. Escribe exactamente en el 1937 unos poemas de contenido social. Le llegan a Juan Bosch. Pedro Mir entiende que le llegaron porque le llegaron así pura y simplemente, ¿no? Uh-huh. Juan Bosch, que tenía una página en el periódico Listín Diario, que era el periódico Padre y Madre en esa época de las noticias. Juan Bosch escribe los poemas, lo publicó íntegro como Pedro Mir y dijo: parece que acaba de llegar el poeta del escritor del contenido social dominicano. Y no se equivocó el profesor Juan Bosch. En el 1941, Pedro Mir saca un doctorado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se queda en el país, pero al final de 1947 aprovecha, sale del país, se va a México, Guatemala y Cuba y se queda fuera del país. Comienza entonces a la vanguardia de los poetas del 40, de la generación del 40, que eran los poetas donde ya estaba Manuel del Cabral, pertenecía a esa generación. Eran los poetas no comprometidos con la dictadura de Trujillo. Y dentro de eso estaba Pedro Mir, quien era de los que lideraba ese movimiento. En el 1949, ya fuera del país, escribe el poema que le ha dado la vuelta al mundo. O sea, ha sido traducido en muchos idiomas. Estamos hablando de Hay un país en el mundo, en el mismo trayecto del sol. ¿Qué poema, señores? Un poema escrito en la misma línea de Walt Whitman, versos libres. Son versos libres, maravilloso ese poema que habla del contenido social, de los problemas sociales de nuestra tierra, de nuestro país. Toca todos esos temas, Vidal. Después,
escribe casualmente unos poemas grandísimos a Walt Whitman, quien amó mucho a Walt Whitman. También le escribe unos poemas. Influyó Whitman. Influyó mucho en él en los versos libres. Y en el 1974 le escribe también algo a favor de Pablo Neruda que impactó socialmente en el mundo. En el 1984 el Congreso Nacional nombra a Pedro Mir como poeta nacional. La Universidad Autónoma de Santo Domingo le da el nombre de Pedro Mir a la biblioteca principal de ese centro académico nacional. Y casualmente impartió docencia allá en la universidad, fue profesor por muchos años, y Pedro Mir ha dejado una impronta de poemas y cosas interesantes en el país. Muere un día como hoy, 11 de julio del 2000, y nace el 3 de junio del 1913. Estamos hablando de Pedro Mir, el poeta nacional, quien ha dejado tantas cosas maravillosas. Quien quiere conocer la intríngulis de los problemas sociales, se debe leer esa línea a Pedro Mir, a Manuel Rueda, a Manuel del Cabral, que fueron poetas, ¿verdad?, que dejaron una impronta positiva para aquellos hombres y mujeres que luchan, que aman y que quieren un cambio total para esta nación, para esta nuestra República Dominicana. Bueno, Pedro Mir recibió un doctorado honoris causa de una universidad de New York, y fue también, porque no solo fue poeta, y trabajó novelas y trabajó ensayos, y dentro de los ensayos hizo un aporte valioso por el que fue reconocido sobre los aportes, la influencia dominicana en la doctrina Monroe, que obviamente sabemos el impacto que tuvo esa doctrina en el hemisferio, lo que planteó este presidente para poder en un determinado momento enfrentar a lo que eran influencias extranjeras, europeas o asiáticas en el continente americano, América para los americanos. Y la experiencia dominicana tuvo un impacto que Pedro Mir analiza de manera detenida en uno de sus ensayos. Pedro Mir, conjuntamente con Pedro Enrique Ureña, conjuntamente con Salomé Ureña, conjuntamente con Manuel del Cabral, para ti, ¿no serían esos los poetas y escritores nacional con fama mundial, con fama internacional más grande que tenemos en el país? Sí, en el campo de la poesía, Manuel del Cabral es el más conocido de los poetas dominicanos, incluyendo a Pedro Mir, tiene más repercusión internacional. Pero Pedro Enrique Ureña también. Pedro Enrique Ureña es el crítico literario más depurado de la República Dominicana, el más connotado crítico, porque él, más que ser un productor de literatura, era un productor de crítica literaria y tenía un amplio dominio del español. De hecho, sus trabajos sobre el español han sido recogidos por academias de la lengua en Argentina, donde tuvo mucha influencia, en México, y su español hablado en Santo Domingo es una joya de la literatura, por la facilidad con la que él comprendió la desviación que se produce en nuestros pueblos, incluyendo el ceseo argentino, que es el mismo ceseo dominicano, y que cuando él aborda esta obra, obviamente tiene una cultura humanística tan amplia que, aunque es español sobre Santo Domingo, no deja de hacer referencias que van mucho más allá para comprender el tema. Pero sí, Pedro Mir, una trascendencia enorme, especialmente por estos trabajos que le ganaron doctorado honoris causa, que le ganaron Premio Nacional de Literatura, y que el Congreso Nacional de la República Dominicana lo declara poeta nacional. Pero tiene esa voz. Voz, para mí, es el más completo de los intelectuales dominicanos. Para mí, porque incursionó
prácticamente en todos los géneros con un extraordinario éxito. El que lee a vos, tú dices, ¿cómo vos sabía tanto? Un autodidacta. Si no tenía una licenciatura. ¿Cómo vos sabía tanta historia? ¿Cómo vos sabía tanta sociología? ¿Cómo vos pudo comprender a plenitud las estructuras sociales dominicanas y describirla en sus obras con posición social? ¿Cómo vos pudo entender los pueblos árabes? ¿Cómo vos pudo entender el fenómeno del imperialismo? ¿Cómo vos pudo entender el socialismo y sus corrientes? ¿Y cómo vos pudo predecir la economía? ¿Cómo la economía habría de comportarse 15 o 20 años después? O sea, yo creo que vos, a mi modo de ver, y puedo estar equivocado, es la persona que ha tenido una producción significativa más importante, no el que más escribió, porque aquí hay gente que tiene 100 libros aquí en República Dominicana. Por ejemplo, Balaguer Vidal, Balaguer tiene... Sí, pero vamos, ya Miguel Pérez le dice a uno que no, después que uno se mete ahí en una pregunta que hace Ovalí. Pero ¿qué vamos a hacer? Miguel hoy es jueves y tiene que cumplir con su tarea. Vamos a la pausa, en breve regresamos.